Premio Nacional de Poesía por concurso de la Universidad de Antioquia por el libro Surgidos de la Luz, publicado en el año 2000. Premio Nacional de Poesía del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá por su libro Obras de Mampostería, publicado en 2007. Es Premio Internacional de Poesía Casa de las Américas en 2015, otorgado en La Habana a su libro Bajo el Brillo de la Luna. Y Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura de Colombia en 2015 por su libro Música Lenta, editado en el 2014 por Artes Colombia, Colección Letras. Otros libros publicados por Nelson son Los Días Sonámbulos, Editorial Mundo Nuevo, Bogotá 1988, La Quinta del Sordo, colección de poesía Universidad Nacional de Colombia en 2006, Grafías del Insecto, colección de poesía Universidad del Valle 2005, Apuntes para un cuaderno secreto, en coautoría con la poeta y artista mexicana Kenia Cano, publicado por la Biblioteca Libanesa de Cultura en 2011. El libro Animal de Oscuros Apetitos, es una antología publicada por la Universidad Externado de Colombia en 2016. Además de los libros de ensayos también, El Espacio Imaginario y la Poesía de Carlos Obregón, publicado por la Universidad Tecnológica de Pereira en 2012. Y El Porvenir Incompleto, 3 novelas históricas colombianas, publicado por la Biblioteca Libanense de Cultura en 2012. Nelson es docente de planta de la Universidad del Tolima. Está vinculado al grupo de investigación de literatura del Tolima. Nelson recibe un gran abrazo de bienvenida y de alegría por tu compañía también en la tarde de hoy. Muchas gracias, Luis Arturo y Andrés. Muy buena tarde para ustedes, para todas las personas que están conectadas en este momento. Muchas gracias pues por la invitación a este espacio de Candiles en la Niebla. Gracias. Con el permiso de Nelson y de Andrés y con la complicidad, lo sé también, de quienes nos acompañan, asistimos a un momento raro, difícil. Ayer encontraron no muerto, hay que corregirle a los medios de comunicación, sino asesinado en su casa al profesor Campo Elías Galindo. Y en su memoria quiero compartir un poema también, ¿no? Ese poema es del poeta colombiano Santiago Mutis Durán y el poema lleva por título Colombia Hoy. Han vuelto otra vez los días de la colonia, figuras martirizadas, abandonadas a la penumbra. Perdón, Nelson, qué pena. Hay un micrófono abierto que se escucha de fondo un ruido. Vale. Vuelvo a empezar nuevamente. Colombia Hoy es un poema del poeta colombiano Santiago Mutis Durán. Han vuelto otra vez los días de la colonia, figuras martirizadas, abandonadas a la penumbra, a las interminables galerías sin tiempo, a la atmósfera enrarecida de los templos. Tensos rayos de luz descienden como saetas, como coros, como presagios de que todo y nada son lo mismo. Y el hombre, la carne, el cuerpo, sufre crucificado a semejante mentira. Algo nos ama y nos destruye. El mundo sin paisajes, sin lágrimas. Solo gestos, cautiverio, suplicios, éxtasis, simulacros, infierno, vacío. Una caricia nos desnuda, nos desfigura, maldita como una flor oscura, tierna, que nos desea y repudia. Ese es el poema Colombia Hoy,
de Santiago Mutis, leído en memoria del profesor Campo Elías Galindo, asesinado brutalmente la semana de hoy, esta semana, perdón. Dicen también con una señal de despropósito feroz contra la intelectualidad, contra la inteligencia, contra la creación, contra el arte. Dicen que tenía sobre su pecho un libro quemado, otra de las aberraciones del crimen en este país que no podemos callar. Cierro hasta ahí la lectura de este poema y le doy paso entonces al poeta Nelson Romero Guzmán, haciéndole una invitación para que nos acompañe con sus poemas, para disponer un poco de este espacio también, para entrar en comunión con su voz, con su palabra y disponernos entonces para el diálogo. Muchas gracias, querido Nelson. Nelson, prende el micrófono. Sí, lo había apagado. Entonces inicio con unos minutos de lectura, unos 10 minutos de un libro titulado Rumbos, el poema Patria. Viajo por tus aires al lado de palomas azules. En tus bases de piedra fundo el verbo. Con tu vaso de polvo me embriago. Me peino frente a la luna clara en la ventana más oscura de tu reino y cada vez veo en la mía tu cara como recién salida de un hospital o una taberna. Del mismo libro, Deseo en el ojo. El mar en el ojo y Dios navegando. Yo pudiera esta noche irme con él muy lejos, visitar a esa muchacha que me escribe en la brisa desde una península, contándome que la tierra es allá y no donde habitan la paloma y la serpiente. Yo pudiera sacarle más ripio a los días para hacer mi cama al lado de ella y como quien prepara otra vida en el sueño, partir sin dar aviso. Ah, yo pudiera esta noche ser el ojo de Dios, viajar a ese azul, mar adentro. De un libro de doble fondo, publicado con la mexicana Kenia Cano. En tiempos de miseria, Hölderlin prende fuego a su cabaña. No le hagas caso a Hölderlin, que escribe siempre en días de escasez. Son los mejores para escribir, ojalá con un tiempo bien nublado. Escribe aprovechando la vista a los campos arruinados, la sed de los animales y el escaso alimento. En tiempos de miseria es cuando más debes comerte las manos para escribir. Por estos mismos tiempos, Hölderlin, loco en su cabaña, veía caer la nieve y las hojas de los árboles cuando escribía. Amontonaba las hojas para darse calor en invierno, porque en tiempos de escasez los árboles quedan completamente desnudos, la luz mengua, la tierra se pone dura y la piedra vuelve a croar. Cuando Hölderlin escribe poemas en su cabaña, el viento se le lleva el techo. Es cuando mira la hoja vacía en que escribe y dice, ¿para qué? El poeta escribe su poema último con la pluma partida. Luego, en el punto más alto de su locura, la devuelve a sus dioses sin darle las gracias, con un para qué, y con el fuego guardado para tiempos de escasez, quema la cabaña. Decir sin cantar. El niño paga con 3 monedas y un pájaro el derecho a la realidad.
Sabe que las solas monedas no bastan, que más allá de la moneda hay un valor agregado al precio material de las cosas, y de su mano alarga un pájaro al tendero. Este lo ve volar por la ventana. Es la dicha que al niño le regocija y el tendero no entiende. No podrá entender detrás de los mostradores. El vuelo dejó un círculo de satisfacción en la boca del niño y una especie de luz en el vidrio que la ira del tendero extinguió. La noche del resucitado. Anoche resucitó. Los resucitados visten de blanco y en esa blancura ocultan una pistola por si se aburren, porque ya se acostumbraron a llevar una vida de muertos. Se vuelven insoportables, tediosos, no le dan la cara a nadie. Si los tocas se vuelven líquidos. Están en la eternidad diaria. Son tibios de lámpara por dentro. Resucitó, así fue. Esa noche amarga del 78, el camión lo hizo trizas, triste decirlo, un camión cargado de flores. Desde entonces no volvió a comer, ni a vestirse, ni a cobrar. Pocas lágrimas, apenas para entibiarle el ala a una mariposa, y luego el vértigo de la silla, porque el anochecer venía a sentarse y era lo que no es de este mundo que baje a mecerse. Hasta que resucitó esa noche, eran los pasos del dudoso por la calle, el suspiro de un bosque lejano, una sombra, golpeó y no le abrieron, lanzó una piedra sobre el techo del mundo, pero estaba dormida la humanidad. Resucitó horizontal con una trompeta que hizo sonar en el pueblo, anunciando las buenas nuevas. Lo vimos entrar a su casa, orinó debajo del árbol, años sin hacerlo. El viento del patio le robó el sombrero, abrió la boca y en un instante entraron millones de moscas. Más adentro dejó ver un muro donde no había nada escrito. Preguntó por el hombre en la tierra, pero solo vio oscuridad y un vacío que nada llena. ¿Dónde está el hombre? Lanzó la pregunta contra el muro y estaba hueca. Sacó la linterna de adentro y alumbró. Pero todo, por desgracia, se había hecho invisible. Su boca parió pocas palabras y apagó la linterna. Besó la pistola y se regresó, aburrido, a la muerte. Por eso es bueno resucitar con un arma en la mano, dicen que dijo, y se hizo humo. Hasta aquí dejaríamos como esta primera. Nelson, gracias por esa lectura que nos compartís y que creo nos invita a pensar la poesía y hablar de la poesía con una imagen que me quedó sonando bastante de lo que leíste en uno de los poemas. Escribir en días de escasez, y luego dijiste algo así en tiempos de miseria. Y apuntando un poco a algo que recuerdo en uno de tus poemas, si no estoy mal, El Tigre, donde hablas que el lenguaje es una caja negra y un poco haces alusión a esa idea del encierro. Te pregunto entonces por de qué forma la poesía nos ofrece una suerte de libertad para escapar de esos encierros que son las convenciones, o para escapar de esa miseria que es el mundo propio o nuestro contexto, etcétera. ¿De qué forma la poesía es esa libertad o esa lucha contra el encierro, contra la jaula? Mira, yo pienso que vivimos siempre como seres humanos en estados siempre límites. Estamos signados siempre por la angustia, por el paso del tiempo, por la idea del fin. Pero yo creo que sobre todo cuando vivimos crisis o encrucijadas históricas, como le ha correspondido a Colombia, que ha vivido una historia de guerras y de violencia,
ya centenaria. Digamos que con los métodos y los procedimientos de muerte más atroces, pienso que el poeta tiene también ese compromiso de abrir otra posibilidad, de abrirle, o mejor, de abrirle una puerta a esa jaula del lenguaje, porque también las palabras, ¿cierto? Dichas desde el poder, creo que también nos dominan, creo que también nos rebajan, creo que también nos estigmatizan, creo que también nos clasifican, y la poesía tiene ese enorme compromiso de dar una respuesta a través del lenguaje. Yo pienso que la poesía no es solo un asunto de la sensibilidad, no es solo una cuestión de aproximar el lenguaje a lo metafórico, a decir las cosas bellas, sino que en medio de esa metáfora, de esas simbolizaciones y de todo este lenguaje figurado que usa el poeta, tiene un compromiso también de desenmascarar, tiene también un compromiso de hablar por los otros, que quieren decir su vacío, su sufrimiento, su angustia. Yo creo que desde ese punto de vista la poesía tiene un compromiso con el hombre, tiene un compromiso también con las circunstancias, más allá de ese compromiso que también tiene con el lenguaje, y por eso mi poesía siempre quiere decir más allá de lo poético. Y creo que eso nos falta mucho en la poesía colombiana, unir pensamiento y poesía. Ya, digamos, lo dice la crítica, lo dice María Zambrano, lo dicen autores como Steiner, Heidegger, bueno, tantos desde la teoría. Yo creo que tenemos ese compromiso también de hablar por los otros y de cuestionar y de cuestionarnos. Nelson, muchas gracias por tu generosa palabra, por tu reflexión. Yo quería hacerte una pregunta también, ahora acompañando la pregunta de Andrés también por la escritura, por los alcances de esa escritura, por tu confianza en la palabra poética, por decirlo de alguna manera. Eh, Ahora que leía esa reseña biográfica tuya, me ponía a hacer cuentas y son un poco más de 30 años escribiendo, publicando poesía. Quería preguntarte, como dando una mirada hacia atrás, ¿cómo se piensa el poeta en ese largo camino de la escritura? ¿Cómo te piensas frente a esos primeros libros y lo que viene hasta ahora, ¿no? Lo pregunto por el cambio de los registros, por las búsquedas, por las libertades que has asumido y por otro tipo, pues, como de aspectos, digamos, de alguna manera un poco más, si vale la palabra, técnicos, ¿sí? Que se encuentran ahora en tus libros más recientes, como la inclusión de la crónica, del ensayo, de la narrativa, de los poemas en prosa. Volviendo la mirada hacia atrás, ¿cómo te piensas? ¿Cómo piensas tu escritura, Nelson? Bueno, muy importante la pregunta de esa mirada retrospectiva en el tiempo. Yo he tenido unos procesos de escritura, pero también en ese proceso de esos 30 años he tenido unos cambios, si se quiere, un poco bruscos en la escritura. Y eso se debe a que me gusta también reflexionar acerca del oficio de escribir poesía. En la medida que escribo también pienso en la tradición, pienso también no solo en el contenido, en lo temático, sino que más allá pienso que los recursos, las técnicas, son muy importantes, así como para el narrador, también para el poeta. Yo pienso que la creación implica no solo ese momento novedoso en que nosotros usamos el lenguaje,
en la manera como lo usamos, en la manera, digamos, como creamos unos efectos de sentido, sino la manera también como enriquecemos con nuevos recursos la poesía. Digamos que yo empecé de cero. Yo empecé, digamos, en un pueblo, en mi pueblo, en Ataco, Tolima, al sur, un pueblo bastante alejado, con pocos libros en mi juventud. Y para mí los paradigmas de la poesía eran los poetas clásicos, era la métrica clásica, la preceptiva literaria, de tal suerte que yo escribía sonetos, cuartetos, estancias. Yo me aprendí, digamos, todo este tipo de procedimientos métricos y les tenía un respeto enorme. Luego, con la lectura de poesía y de crítica, me fui ubicando, digamos, en la tradición sobre todo de la poesía colombiana, que leí bastante, y fui yéndome un poco hacia el verso libre, pero temáticamente está inclinado un poco por las expresiones esmísticas, por una búsqueda de lo celeste, por una búsqueda, digamos, de lo alado, y luego terminé en una poesía bastante hermética, bastante encriptada en la imagen, que fue el libro Obras de Mampostería. Ya en otra época me di cuenta que tenemos una tradición rica, digamos, en la poesía brasilera, en la poesía latinoamericana, peruana, chilena, digamos, toda la posvanguardia. Y me di cuenta que uno podría apostarle a otras posibilidades de expresión más cercanas a lo cotidiano, más cercanas a lo irónico, más cercanos a los efectos de humor, si se quiere, al sarcasmo. Pero más allá de eso, también fui ganando ciertas libertades y dije que debía escribir un poco burlándose de la escritura misma, burlándose del poeta mismo, y sobre todo haciendo cruces con otras formas, digamos, con otros formatos textuales, como la carta, como la crónica periodística, como la crónica judicial, además porque trabajé también por muchos años en un juzgado, como los anuncios, ¿cierto? Eh, Y yo pienso que uno también debe jugar con esas otras posibilidades de expresión de la cotidianidad, ¿cierto? Entonces fui mezclando una serie de registros y me fui saliendo un poco de la imagen sin abandonarla por completo. Creo que es muy difícil escribir de esta manera. Se requiere pues un compromiso también con el lenguaje para no irse de pronto demasiado hacia lo ordinario, ¿cierto? Porque yo pienso que la poesía lo que debe siempre emanar, no solo de la imagen o del lenguaje coloquial, es siempre un campo de sugerencias. Y aprendí que uno escribe realmente jugando, jugando con las palabras, jugando con los recursos, jugando también con el pensamiento, jugando también con la imaginación y la realidad. Entonces, de esa manera diría que no tengo un lugar común, que ando, digamos, cruzando fronteras, yendo y viniendo. Creo que ya perdí una identidad como poeta. Es muy difícil, digamos, ya identificar un poema mío y me gusta precisamente ese juego. Nelson, en todo esto que nos estás contando, que es absolutamente interesante y necesario para pensar la escritura, eh, ¿cómo romper o cómo rompes como poeta con una idea de alguna manera predeterminada de lo que es el lenguaje poético, ¿no? Es decir, como el lenguaje reducido con el que se cree, se construye el poema y cómo logras integrar todos esos elementos para habitar el poema, ¿no? Para mantenerte dentro del poema mismo. ¿Cómo es la depuración? ¿Cómo llegas, por ejemplo, a engancharte con una imagen, con una historia
y llevarla al poema? Bueno, para mí la imagen surge primero en un sentido, digamos que se engendra, digamos que se incuba en un sentido, y para mí ese sentido es el oído. Digamos que el oído es la primera forma de la simbolización, es la primera forma de la significación. Yo creo que ese sonido o ese registro sonoro puede estar dado en una conversación, puede estar dado en un gesto del lenguaje, puede en el tono de un niño que diga una frase. Yo creo que cuando se logra el ritmo, cuando se logra entrar, digamos, a un canal o a un espacio acústico de la poesía, ahí surgen, digamos, las imágenes. Ahí surge, digamos, el espacio de la ensoñación y es cuando aparece el lenguaje a darle forma al texto. A mí me gusta que el texto sea vivo en el sentido de que reúna muchas posibilidades, que el poema no se petrifique como en una sola forma de decir, sino que sea también un movimiento. Hace poco leí una entrevista de Duchamp, el que inició el arte contemporáneo, ese gran artista del arte contemporáneo, decía que no se creía un artista, sino un artesano, ¿cierto? Es más, un artesano. Y él decía que admiraba mucho el ajedrez, porque el ajedrez encarna, digamos, el pensamiento, pero también el movimiento, ¿cierto? La forma de la figura, también la belleza. Tanto que, y me dijo que allí en ese espacio de los ajedrecistas se podría convivir mejor, había incluso mucho más humor que en el espacio de los poetas. Entonces yo creo que la vida también eh, le enseña a uno a concebir la poesía. Yo creo que las expresiones populares tienen un valor muy importante en el agregado del lenguaje. A veces nosotros creemos que el lenguaje es lo sublime, es el origen erudito de lo literario, pero yo creo que crear es precisamente poder encontrar ese lugar de equilibrio de todos estos elementos que confluyen en la creación de un poema. Nelson, una pregunta más para tratar de hilarla con la reflexión en la que estás. Nos has hablado del oído, ¿no? De cómo articularlo, esas imágenes a la escritura y la musicalidad también de las palabras. ¿Existe una idea predeterminada antes de ir al poema? Es decir, ¿vas al poema buscando algo o ese algo se revela en la escritura después de que Bueno, está el Luis poema? Arturo, lo siguiente, y eso sí lo he tenido un poco más o menos claro porque es la manera como experimento la escritura. Y es que primero yo tengo una idea muy general de lo que quiero escribir. Por ejemplo, yo he escrito algunos libros sobre pintura. Entonces, quiero escribir, por ejemplo, sobre Edvard Munch, ¿cierto? O quiero escribir sobre un tema de la mampostería que no conozco. Apenas tengo unas ideas disueltas, muy caóticas, y se titula un libro mío, Obras de Mampostería, y tengo esa idea caótica, ¿cierto? Tengo, digamos, como ese marco, podríamos llamar temático, y luego empiezo a llenarlo, ¿cierto? Luego empiezo a llenarlo, a darle forma. Teniendo ese marco, entonces empiezo allí a escribir los poemas, pero en el momento en que voy a escribir un poema, a veces lo escribo con el título, a veces lo escribo sin el título. A veces creo que no tengo imagen, sino que la imagen surge en el momento en que pongo la primera frase, la primera línea, y luego de esas líneas se van ocurriendo otras líneas. Yo no sé realmente ni cómo va a empezar, ni cómo va a terminar el poema. Yo voy desarrollando esa idea y poco a poco se va dando. Luego sé también, tengo una medida en el momento en que un poema realmente se puede trabajar o no, o simplemente ese poema desaparece, se continúa con otro. Luego viene un lío con ese texto que yo considero que se puede trabajar porque casi nunca nacen limpios.
empiezo ya un proceso que puede ser de semanas, de meses o de años, para empezar a quitarle una palabra y cambiarle una palabra por otra. Son las palabras, son ellas las que encuentran el sonido, las que me dicen cómo están sonando, pero no es un sonido solo auditivo, sino también en ese sonido confluye el sentido. Es decir, por eso ese equilibrio tan difícil al escribir un poema, para que tenga una cadencia, para que realmente ese poema sea atractivo tanto en contenido como en su forma y pueda ser agradable también en esa doble lectura auditiva, pero también del sentido y del campo de sugerencias. Nelson, un par de preguntas sobre todo lo que nos has dicho a propósito de, bueno, esa concepción de la poesía. Hablabas ahora sobre lo que te preguntaba Luis a raíz de tu proceso de escritura, de los libros que has publicado, de las búsquedas más bien que has tenido como poeta, de que te has encontrado con esa idea de que la poesía es movimiento y que de alguna forma el poeta ahí o vos vas constituyéndote en ese movimiento. Y apelabas también a esa idea de la reflexión constante de la poesía, ¿cierto? El poeta que piensa constantemente su oficio, su tarea, su artesanía. Preguntarte entonces por un asunto que no sé hasta dónde ha sido bien logrado o no tan bien logrado en nuestro contexto, y es la crítica. Entonces, preguntarte por la labor crítica en tu poesía, si tu poesía alcanza también a ser crítica de ella misma y de, como tal del género. Sí, mira, yo creo que es una tendencia de la poesía contemporánea devolverse sobre sí misma. Es decir, el poeta escribir sobre la poesía, es el poeta reflexionar a partir de la poesía, la ironía, ¿cierto? De la manera como el poeta mismo se refleja en el poema. Es decir, una especie de autorretrato de la escritura. Creo que esto es muy común y se han escrito libros completos, tanto que ya constituyen como una temática. Es como la idea de la muerte de Dios en la poesía, digamos, en la poesía latinoamericana a partir de Vallejo. Entonces ya es común leer un poema, digamos, con esas imágenes de base. Justamente yo tengo un libro que está inédito, titulado Reseñas, donde hago una reseña tomando el formato de la reseña de libros o a veces de la reseña de libros de poesía. Escribo textos pensando la poesía escrita por otros, donde hay un desdoblamiento, entonces allí aparecen, son poemas en cierta forma como homenajes a la poesía latinoamericana. Creo que es una etapa también que culminé en un libro que no sé qué destino podría tener, pero creo que también uno de los tópicos de mi creación consiste precisamente en reflexionar sobre la poesía. Nelson, y lo segundo, a propósito de lo que mencionaste del lugar de la cotidianidad en el poema o en tu poesía, eh, ¿cómo lograr que las figuras cotidianas, las cosas cotidianas se incorporen de una forma más bien reflexiva, que creen un nuevo sentido? También recuerdo, por ejemplo, las imágenes cotidianas de otro poeta que, contemporáneo, de Horacio Benavides, que logra jugar con eso coloquial y sacarlo a ese sentido que parece inamovible, ¿cierto? ¿Cómo logras eso en tu poesía? Por ejemplo, un poema como Mercado, que parece una situación tan común, una visita común al mercado, pero logra ahí entenderse un nuevo sentido. ¿Cómo logras eso en tu poesía? Sí, yo creo que tenemos unos prejuicios que proceden, digamos, de la tradición y que proceden principalmente de las escuelas, digamos, el romanticismo, ¿cierto? El romanticismo, el poeta, el lugar de la poesía era en el otro lugar, como en la otra orilla, como en la trascendencia, y el poeta era como una especie de semidios
de mensajero que estaba por encima del humano, pero digamos es Baudelaire, ¿cierto? Quien lo hace descender, como el albatros. Y escribe los poemas mundanos, son poesías que ya no están más cerca de Dios, de lo trascendental, de lo sublime, sino de lo más cercano, de lo terrestre. Yo pienso que esa idea tan elevada y tan erudita del poema que tomamos nosotros de algunas escuelas literarias del siglo XVII, siglo XIX, y aún todavía, digamos, con las vanguardias, ¿cierto? El surrealismo. Yo pienso que la poesía está en la superficie de las cosas. Yo creo que todas las cosas están llenas de poesía. Un objeto, digamos, como una piedra, es la manera como nosotros podemos simbolizarla. Está cargado de cotidianidad, una puerta, una ventana está cargada de cotidianidad. Pero si nosotros la trascendemos al estilo Mallarmé, ¿cierto? A ver en la ventana el infinito, a desmaterializarla. Yo pienso que en la materialización del mundo, de la realidad, es donde late, digamos, un lenguaje, están las cosas que nos hablan, las cosas que nos llaman, porque son las cosas con las que estamos en el día a día, las cosas que nosotros nos tropezamos, las cosas que también nos hablan. Entonces yo pienso que la cotidianidad está cargada también de misterio y de poesía, y de ahí que por eso cuando la cotidianidad se logra, digamos, convertir en lenguaje poético, puede tener mucho más sentido de comunicación la poesía con todos los lectores, porque ahí sí, como decía alguien, la poesía debe ser escrita también para todos, decían los surrealistas. En cierta forma, yo precisamente cuando escribo, yo quiero que ese lenguaje o que esas palabras puedan ser, no solo puedan ser vividos, no tanto entendidos, ¿cierto? Porque la poesía no es para entender, sino vividos por un lector también, que leyendo puede también evocarse a sí mismo, puede reencontrarse a sí mismo y puede también leer otras cosas a través de la poesía. Nelson, a mí me gustaría devolvernos un poco en el tiempo, por lo menos en tu tiempo, y que nos cuentes sobre esa infancia en Ataco, Tolima, ¿no? ¿Cómo es ese paso de esa vida pastoril, como lo has mencionado ya en algunas oportunidades, ese choque de frente con la ciudad y volver, digamos, de alguna manera también a ese otro silencio en el que vives, en ese reposo que tiene, te permite otra relación también con la cultura, con la escritura, con la poesía? Bueno, sí, Luis Arturo, mira que yo he sido un hombre de provincia. Yo salí a los 20 años de Ataco, Tolima. Yo conocí Bogotá a los 20 años. Ibagué vine a conocerlo después, como a los 25 años. Ataco es un pueblo alejado de la capital, en este momento a 3 horas y media. Es un pueblo bastante selvático, es un pueblo con un río muy hermoso. Y pues mi niñez estuvo en el pueblo y también en la finca de un tío, de tal suerte que fui un niño que hizo todos los oficios del campo. Además acompañaba a mi padre que era boga. Él bogaba por el río Saldaña en su balsa donde cargaba plátano, animales, café. Entonces mi infancia fue también una infancia de río, una infancia de campo, una infancia de vega, una infancia de valles, digamos, de montañas, de oficios, realmente de labores de campo rutinarias. Y allí fue donde, digamos, esta fue mi vida, pero fue en el colegio donde empecé a descubrir la poesía, la descubrí por mi cuenta y la descubrí precisamente en las muestras o en las antologías que al final traían los libros de texto del bachillerato. Y por mi propia cuenta empecé en la biblioteca a hacer búsquedas, a leer poesía, ensayos, entendí que habían unas tradiciones, unos movimientos,
todas estas cosas. Hay un poeta de Ataco, Martín Pomala, un poeta del siglo XIX que murió a mediados del siglo XX, que era un poeta parnasiano, un poeta modernista. Era una mezcla extraña también de romanticismo, que escribía rimado. Entonces fue como mi modelo, fue el poeta eglógico, geórgico, el poeta que le escribía los oficios del campo. Yo creía que eso era la poesía y tuve realmente, y yo quería ser como Martín Pomala, ese poeta que es para los antioqueños como Epifanio Mejía, ¿no? Pero este era un poeta completamente terrígeno. Yo tuve que empezar, digamos, a romper con esa misma representación que tenía de la poesía. Y no sé cómo lo intuí, y fue a través de la lectura que fui ingresando, digamos, a la corriente de la modernidad, pero fue una infancia muy bonita, muy hermosa la que pasé en Ataco. Nelson, ¿por qué la poesía? Es decir, nos estás hablando de una infancia de oficios rodeado de paisajes y de personas hermosas. ¿Cómo llega esa necesidad de la poesía, del lenguaje, ¿no? Como esa búsqueda por decir las cosas de otra manera o de recibirlas de otra manera. Bueno, la verdad que yo inicié escribiendo cuentos. Me aventuraba por cuentos hasta de 10 páginas y luego escribí muchos cuentos breves, llegué a escribir hasta un poco más de 100 cuentos breves o minificciones, pero también escribía poesía. Yo aspiraba, digamos, a ser un narrador, pero en el fondo entendí que ese sueño se frustró. Realmente he tenido la fortuna de ser autocrítico y escribía poesía. Fue cuando empecé a escribir en Ataco mi libro Días Sonámbulos, que fue todo ese desprendimiento de la tradición, y allí empecé a sentirme más cómodo escribiendo poesía. Pensé que con el lenguaje de la poesía podría decir más que lo que aspiraba a decir con el cuento, de tal suerte que yo salí de todos esos cuentos, no conservo ninguno, partí de cero y seguí escribiendo poesía, que es lo que realmente me tiene atrapado, ¿no? Toda la vida y no he descansado, lo sigo haciendo. Por ahí dices en un poema, Nelson, no recuerdo su título, lo escrito demora a veces en volar. Y creo que es en ese poema sobre las mariposas, no recuerdo bien su título. Y apunta muy bien a lo que estás diciendo. Quizá hay un momento donde el poeta siente que eso escrito tiene que tener un poco y tiene que estar ahí en espera hasta que de alguna forma encuentre esa posibilidad de volar, claro, siguiendo la imagen que vos planteas en tu poema. Ah, Nelson, el micrófono. Sí, Andrés, este es un poema que pertenece al libro Obras de Mampostería y es un fragmentico, Coleccionista de mariposas. Voy a leerlo para hacer alguna acotación respecto a lo que me dices. Lo escrito demora a veces en volar. En el jardín hay un constante aprendizaje de alas. Si estás dentro de él, el tiempo es la belleza. Por fuera, el hombre recoge las ruinas de la muralla. Digamos que uno escribe estos textos, la experiencia que tengo con estos textos es que cuando pongo la primera frase, lo escrito demora a veces en volar, un punto. Luego pienso, hay un constante aprendizaje de alas. Yo creo, digamos, lo que sí tengo más o menos claro dentro de mi caos, ¿cierto? Creo mucho en la intuición. Creo que la inteligencia se vuelve intuición al momento de crear, ¿cierto? Como la intuición es como llamar a aquello que está oculto, aquello que está detrás, pero aquello que tiene un sentido. Para mí es muy importante que todas las palabras de un poema se encuentren en un campo semántico, que esas palabras, una con otra, sean solidarias y todas formen como una energía, digamos como un campo de concentración. Yo creo que en el momento en que se logra eso,
es cuando uno dice a veces como que nada sobra ni falta en el poema, ¿cierto? Uno diría, eso tampoco define lo que es un buen poema, pero por lo menos creo que uno de los propósitos del poema es ese. Entonces aquí también de alguna manera hay una reflexión sobre el vuelo, que es también sobre la escritura y es también sobre la espera. Yo pienso que un libro se hace también esperando, se hace con mucha paciencia. Yo tuve esta experiencia con el libro de Munch que se llama Bajo el brillo de la luna, que ganó el premio Casa de las Américas. Fueron 10 años redondos lo que esperé para escribir este libro, que es relativamente breve. Tuve que salir de muchos textos, no me daba el tono que yo quería y se fue haciendo el libro poco a poco durante esos 10 años. Nelson, habría otro asunto ahí. Mencionas eso de la espera, ¿cierto? El asunto del silencio. Si el silencio no es otra jaula para quien escribe, y si el silencio quizá es la posibilidad donde la imagen se va constituyendo a sí mismo, donde se van encontrando las palabras, o si el silencio es ese momento doloroso donde no hay nada que decir. ¿Cómo ocurren los silencios en vos, en tu poesía, y cómo te ayudan a encontrar el poema? Bueno, yo pienso que hay que hablar del silencio porque también hay un mito alrededor del silencio donde dice que el poeta solo debe escribir en el silencio, pero casi siempre se confunde con el silencio físico, es decir, que no haya interferencia de un ruido a mi alrededor porque parece que esto me desconcentra. Ese ruido físico es el que más me permite a mí encontrarme con ese silencio interior, que es con el silencio del lenguaje, que es encontrarme con las palabras, con ese llamado. Y a veces ese ruido exterior me ayuda mucho también a encontrarme con ese silencio interior, ¿cierto? Porque a veces los ruidos, los sonidos, no son interferencias, sino que se convierten como en sugerencias, también en un estado de alerta, también sirven para construir imágenes. Entonces yo no creo mucho en ese silencio, ¿cierto? Casi sepulcral en que el poeta debe hundirse en el mito del romanticismo para crear un poema, ¿cierto? Más bien creo en ese silencio interior, en ese silencio profundo, que es donde te encuentras con el lenguaje, donde tú desciendes y el lenguaje asciende y hay un punto de encuentro. Nelson, tenemos por aquí un par de preguntas del público, pero yo quisiera invitarte a una segunda tanda de lectura para que después de tu lectura podamos compartir las preguntas, ¿no? Le recordamos a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde que por el chat de el Facebook pueden hacer las preguntas. Por aquí Nelson te saludan los poetas Helman Pardo y Juan Carlos Acevedo Ramos, que están conectados con nosotros esta tarde. Sí, un saludo para Juan Carlos y para Herman, claro, amigos, y para todas las personas que están conectadas. Vamos a leer un texto que se titula Parábola del camello. Una vez el camello ha cruzado por el ojo de la aguja, al otro lado ya no es nadie. Antes sí era un ser potente entre su especie, pero al aceptar la parábola, rindió su esencia monumental a un hilo de nada. Yo podría con esa reducida hebra de camello pegarle un botón a mi camisa. Pobre camello, por aceptar el juego del palabrero, andamos en lo que andamos. Entonces, ¿de qué te sirvió la joroba si el hilo pasó de largo? Desde que te dejaste embaucar, tu alma es un desierto infinito, pero ya es demasiado tarde para regresarse de ese lado contrario.
Resultaría por demás costoso reversar la parábola y decir que es más fácil que un hilo que fuera camello vuelva a pasar resucitado por el ojo de una aguja. Estoy seguro que ya no lo dejan pasar. Y en ese juego de palabras perdiste. Perdiste para siempre tu enorme biología, las fuertes patas, el saco inflado de tu cuello tras las hembras de tu manada. Las cosas están regladas en el mundo para que el milagro sea parte de una legión de embaucadores. Y el camello, tan dócil a la sed y a la fatiga, de pronto se vio en serios líos, pasando por el ojo de la aguja. No supo que le habían preparado una trampa implacable, que lo alejó de la monumentalidad de la naturaleza, solo a servir ahora de hilo para pegarle este botón a mi camisa, cosa que en verdad no le debió convenir al mundo. Creo que voy a leer unos inéditos, tengo que unos 10 minutos. Adelante, tranquilo, Nelson. Una posible conversación con los pájaros. No estoy loco, solo quiero hablar con los pájaros. Una conversación entre pájaros y hombres pudiera darse. Debe ser hermoso oírles sus discursos, sus argumentos, sus giros pajarísticos. Y sería poco aún lo que tendríamos que decir al entablar una conversación con ellos. Solo escucharlos sería suficiente. No sabrán de política, sino de todo lo que sobrepasa la política. No sabrán de economía, sino todo lo que está más allá de la economía, que para ellos estos temas ya pasaron de moda y ni siquiera los recuerdan. Solo nosotros aún seguimos a este lado, hablando de asuntos que ellos hace tiempo superaron. Si queremos estar a su altura, habrá que hablar con ellos, por ejemplo, de flores, de brisnas, de hojas cayendo, de los colores de otoño, de las formas del cielo, de temas realmente interesantes. Pero temo que nunca podemos hablar con los pájaros, pues si nos pidieran cantar, no sería posible. Decir promesas, decir mentiras, no es de naturaleza de pájaros, pero supongo lo hermoso que sería escuchar en plenaria a los pájaros orquestando el mundo, mientras la mañana aclara y nosotros empezamos a afilar las palabras. La chaqueta de Yanis Ritsos. Esta mañana que iba por la calle, recogí un poema que cayó de la chaqueta de Yanis Ritsos, nada menos. Olía a mar y a bosque, como huelen los poemas de Yanis Ritsos. Había encontrado el tesoro de mi vida. Olvidé que iba para el supermercado. Olvidé la lista o la boté por recoger el poema de Yanis Ritsos. Eso no me lo perdonarán en casa. Llegué sin los artículos de primera necesidad, pero oliendo a mar y a bosque. Eso no me lo perdonaron en casa. Las cartas que me envía el diablo. Mastico tallos de cebolla antes de que anochezca. El olor de la cebolla espanta al diablo que anda rondándome e imponiéndome sus órdenes. Me deja cartas en los cajones, me escribe de manera clandestina con sus malas maneras diciéndome: el mundo huele mal y tu escritura huele peor. Cada vez que te encorvas a escribir, esa joroba no quisiera yo tenerla. Se ve que sufre con el peso de tu mala poesía. Eso me escribe el diablo en sus cartas clandestinas,
que me deja en los armarios. Por eso mastico tallos de cebolla, pues oliendo peor que el diablo, logro espantarlo, pero el truco no funciona. No sé cómo una mañana amanecí con una carta suya en el bolsillo, en la cual me decía: una noche de estas te visitaré en casa. Tendrás de mi parte la materia más áspera y más mundana para tus poemas, hastiados de tanta pureza. Aléjate de las tentaciones de la belleza. Yo no te mostraré el terror en un puñado de polvo, no, pero sí haré que todas las mañanas el mundo haga florecer su rosa de estiércol en tu ventana. Quiero tu poesía con música y más música de la materia mía. Pero rompí la carta y metí en el bolsillo un tallo de cebolla. Desde entonces el diablo no ha vuelto a visitarme, pero el mundo sigue oliendo algo mal y mi escritura peor. Muchas gracias, Nelson. Nelson, dándole un espacio a las preguntas del público. Hay una de Kevin Amaya, un poco parodiando la pregunta de Helderlin y trayéndola a nuestro contexto inmediato. Pregunta Kevin: ¿para qué poetas en tiempos de masacres? Bueno, yo creo que esa pregunta de Herderlin, digamos que se ha vuelto ya un lugar común en la cita. Y yo creo que la poesía no es nada, digamos, inferior, ni es tampoco nada superior al mundo. Es otro fenómeno del mundo, es otro fenómeno de la realidad que le ocurre al lenguaje. Pero sí, la poesía tiene precisamente, y ahí sí hablo de la palabra, digamos, compromiso, no solo estético, si se quiere también político, de denunciar. Solo que el poeta no denuncia a partir de la pancarta, ¿cierto? Sino que el poeta denuncia a ese ser oscuro, a ese ser macabro, a través del lenguaje, a través del ropaje de la imagen, a través de los recursos expresivos. Y yo pienso que los poetas han sido necesarios en todos los tiempos, en tiempos de miseria y en tiempos de no miseria, en tiempos de guerra, pero más en estos tiempos yo creo que el poeta no puede ser impasible. El poeta también debe tener, digamos, una respuesta y dejar un testimonio a través de su lenguaje, de la condición humana, ¿no? Y de los hechos y de las circunstancias del mundo. Nelson, yo creo que siguiendo esta reflexión podríamos adentrarnos, si te parece bien, en tu libro de música lenta. Yo creo que es como el libro en donde has enfrentado de manera más directa esa realidad nuestra, ¿no? Directa, matizando eso directo, lógicamente, con lo que acabas de decir, ¿no? Cómo la realidad le sucede al lenguaje. Cómo eliges esas palabras y esas metáforas, en este caso de la música, que son como una comparsa también de los fusiles y las explosiones. Quisiera que nos contaras un poco qué hay detrás de música lenta, cómo llega música lenta, eh, cómo es ese diálogo entre los instrumentos de la música y los instrumentos de la tortura.
Sí, mira, ese libro, digamos, como todos los libros, tiene una historia. El libro tenía un título más bonito, se llamaba Música Negra. Y cuando me llamaron a través del poeta Juan Manuel Roca para ser parte de una colección de poesía de la Corporación Artes Colombia, 9 libros de poesía colombiana, el libro estaba en proceso, escribiéndose, Música Negra, y de allí tomé algunos poemas, algunos textos, y los complementé con otros que quizá no hacían parte de este proyecto. Pero pensando que posteriormente podría publicar música negra, entonces le puse el título de música lenta. Y la idea pues era vincular la música también como una metáfora de la violencia y digamos del dolor. Es un libro digamos muy situado en nuestra realidad, en nuestro contexto, en nuestro mundo, en los personajes también de nuestra vida, los personajes que están instalados, digamos, en el poder, es decir, porque uno a través de la creación y del lenguaje de la poesía también hace una traducción de la realidad o del mundo onírico, ¿cierto? De sus propios pensamientos y también de la otredad y también del otro. Entonces este libro, digamos que se encarnó en esa idea y algunos de estos textos están escritos desde allí, desde esa propuesta, ¿no? Y es el libro con el que obtuve pues el premio del Ministerio de Cultura. Música lenta, pero es el libro, digamos que también es un poco experimental, donde también acudo, como ya lo dije anteriormente, a otros recursos textuales como la carta, como la crónica, incluso casi que ese libro es una antología. Una buena parte es música lenta y otra parte son textos que tomo de proyectos de otros libros. Nelson, me gustaría que nos acompañaras con la lectura de Música Negra, si te parece bien. El poema. Este se titula, ¿sí me escuchan? Sí. Música negra. En el concierto negro, todos los instrumentos reflejan armaduras. Es un ejército de variadas ejecuciones el que ocupa el fondo de la sala. Fuerte es la descarga. Con esa música se mata. No sabes que asistes a un fusilamiento. No oyes blues. Lejos estás de una pavana. Ninguna sinfonía fantástica. El tiempo se detiene y asfixia a los asistentes como quien angosta la boca a una tuba. Estás oyendo música negra, compases duros. La rabia de un violonchelo golpea a un hombre en la cabeza para apagar sus acordes. Los intérpretes demoran el concierto. Nadie puede abandonar el espectáculo. Esta música dura más. Hay amargura, hambre, desnudez y la música no calla. Para los extraviados en el reino todo suena a la vez. Mientras vivas aquí, nadie te salvará de los platillos, de la sonora carcajada del maestro. Por la puerta de la felicidad has entrado al infierno. ¿Cuánto demora aquí un concierto de música negra? Preguntas. Alguien desde el fondo te responde, la eternidad. Instrumental. En el lugar de las disonancias, rojos caránganos, agudos címbalos, ágiles crótalos, cortantes cornamusas, siniestras mandoras para oír el infierno. En este lugar los árboles se esfuman. Esa música, escúchese bien, es para palpar lo invisible. El hombre puede sonar, de pronto puede, todavía.
Homenaje a la música de Arturo. Hoja celeste, invisible, ventana que en el aire relampaguea. Dijiste país, país en el aire por ti cantado. Yo diría, aún mejor que los pájaros y el viento de tu morada. No dejo de oírte. Tus voces secretas me bastan. El espacio, el tiempo de tu poesía son un don. A ninguna otra Colombia, esa misma del cuchillo atravesado en la garganta, la cantaste suave, muda. La cosiste silenciosamente con tu música, la anegada, la de tus ángeles cargados de harapos. A ti debo las canciones, el ritmo, la visión de la altura. Mi ángel no podrá llevar mi pluma hasta tu cima, pero me has dado la paciencia, el silencio para alumbrar un país que no se cansa en la oscuridad de barrer hojas muertas. Nos enseñaste que solo cuando se canta, la tierra es de nadie. Puerta 1. Esa puerta tiene una juntura blanca. Se mece abriéndose y cerrándose, ajustada al vacío como un clavo enorme. El condenado que está dentro dejó sus testículos por fuera. Cuando se asoma por la juntura blanca, nos mira y quiere abrazarnos, pero nadie aprende, nadie aprende. Puerta 2. Detrás de esa puerta hay unos geranios nevándose. Hay un hombre al que le llueven lágrimas de los testículos. Está amarrado a otro hombre de espaldas. Así empezó todo este desorden, este nudo imposible de soltar. Nadie ha podido abrir esta puerta. Los dos hombres amarrados en el patio son los juguetes olvidados de la infancia de Dios. Muchas gracias, Nelson, por tu lectura. Tenemos aquí un saludo también de un amigo y poeta muy querido, Carlos Vázquez Tamayo, poeta que también nos acompañará, que también aceptó la invitación a participar de este ciclo de conversaciones. Ya prontamente estaremos con él. Y Carlos Vázquez te hace una serie de preguntas por la presencia insistente, como él mismo la nombra, en tu poesía de los diversos animales. Esas preguntas que hace Carlos Vázquez son: ¿ha estudiado esos animales en los libros de zoología? ¿Escribe de los animales que ha visto? ¿Sueña con animales? ¿Ha inventado algún animal? Sabemos que para mencionar plantas en sus poemas, Paul Celan se puso a estudiar botánica. ¿Ha mirado un camello o se ha visto mirado por él? ¿Debo decir algo al respecto o lo vas a leer más? Perdón. Si quieres mencionar algo sobre las preguntas que hace Carlos, ¿no? Carlos pregunta por la presencia de los animales en tus poemas. No sé si quieras compartirnos alguna reflexión al respecto sobre esa creación o recreación de tu relación con los animales, por qué la insistencia en ellos, en tus páginas. Bueno, yo creo que con los animales he tenido primero que todo una experiencia onírica. A través de unos problemas que tuve de pánico por un tiempo que se superaron, se pudieron superar. Tuve mucho la cercanía con los animales a través de los sueños. Soñaba mucho con animales
y especialmente con serpientes. Digamos que los sueños también son poemas. Los sueños a veces son también poemas pintados, son lenguaje, y fue de allí, digamos, donde surgió una forma de conjurarlos, escribiendo sobre los animales. Digamos que fue una experiencia interior que tuve con esos símbolos que luego se fueron traduciendo en los textos que escribía, pero también pienso que de una manera intencional los animales en la literatura han tenido una simbolización muy especial, digamos, desde el mito, el zoomorfismo, digamos, en la visión alucinada también de la realidad. Me gusta mucho leer el bestiario de Borges, leo con mucha frecuencia toda esta recopilación que Borges hizo de estos animales fantásticos, de los mitos, y también son un pretexto para hablar acerca del mundo interior, para hablar también de la condición humana principalmente, y para simbolizar algunas manifestaciones, si se quiere, violentas también, grotescas también, pero también sensuales del humano, de tal suerte que no me considero un propietario de los animales, sino que alguien, como muchos escritores en la literatura de todos los tiempos, lo han representado a través de su lenguaje y a su manera lo han escrito. Yo también me refiero mucho al animal como un desdoblamiento de la conciencia poética, también como un estado del mundo en general, ¿cierto? Como una forma también de concebir el ser en el mundo, de tal suerte que los animales son, en cierta forma, esas mascotas imaginarias que todo poeta tiene. Y las simbolizaciones son muchas, desde la fábula, digamos, la filosofía también utiliza los animales. ¿Mm? Y en mí son muy frecuentes. De esto vine a ser consciente hace poco. Un lector me dijo que yo escribía mucho sobre los animales y ahí empecé, digamos, a ver que realmente escribía mucho sobre animales, y creo que son un elemento fundamental en mi creación y son hasta ahora, digamos, inagotables en mi creación y en la literatura, porque son símbolos que se renuevan de una manera constante. Nelson, y entre esos animales hay uno muy particular, un animal de oscuros apetitos. Y no sé, incluso pues parece ya un clásico de la poesía contemporánea colombiana, ese poema. Y hay un asunto ahí con una violencia, con una lucha del poeta, de quien escribe, eh, un dolor propio, un abandono propio, no sé qué nos pudieran decir a propósito de esa violencia, esa tensión que se lee en ese poema. Y lo uno ahí con otro asunto que quería mencionarte, y es Nelson Romero Guzmán, cómo hace para que esas voces que aparecen en su poesía, voces de otros poetas, eh, no condicionen su escritura. Aparece Pizarnik, aparece Silvia Plath, aparece Huidobro, y se llena tu poesía de escritoras, escritores, poetas. ¿Cómo es posible esa convivencia o esa otra lucha con esas voces, Nelson? Ahí te hago esas dos preguntas. Qué pena que yo me meta antes de que Nelson comience, pero una petición especial. Las preguntas que hace Andrés están muy buenas, me gustan muchísimo. Yo quisiera, Nelson, que nos regalaras en tu voz primero el poema de Animal de ocultos apetitos, para que a partir de ahí vengan las respuestas a ambas preguntas. Me disculpo
por interrumpir bruscamente. Nelson, micrófono. Listo, entonces lo estoy ubicando aquí, perdón que ya ubico el texto. Es el que le da título a este libro que publicó la Universidad Externado, que se titula precisamente Animal de oscuros apetitos. Ay, me va a tocar buscarlo aquí por el prólogo porque no lo encontré, por el índice, ¿cierto? Permítame un poco de paciencia y lo buscamos. La 52, Nelson. ¿Sí? Eso, mira. Es que uno se pone como nervioso aquí. Animal de oscuros apetitos, que es un texto en prosa. Un animal se come mis escritos. Ha engordado, pero no lo he podido matar. Escribo para darle muerte y mientras tanto no dejaré de escribir. Enveneno las hojas, pero siempre aparta el veneno. Se niega a cambiar de apetitos. Come con hambre todo lo que escribo. Cuando termina de hacerlo me respira en la nuca. Nunca he podido verlo porque nuestras cabezas hacen giros contrarios. En las noches duerme a mi lado para comerse la carne de mis sueños. También se zambulle en las aguas profundas de mis pesadillas, donde pasa madrugadas copulando con las serpientes ciegas. Si no escribo, se pone furioso y deposita sus excrementos en mi puerta. Ese olor a infierno me hace escribir. Sí, ese animal caga la tinta con la que a diario escribo. Escribo para un animal que sé que no me lee, pero si no lo hago, puede acabar devorándome. Algunas veces convierte mi cuerpo en su jaula, porque al caminar derramo barrotes de sombra. Cuando no escribo, la puerta de la jaula no abre, entonces el mundo se queda afuera, a merced de la fuerza, de la furia de sus garras cuando rompe los barrotes. Toda mi vida he vivido con un animal adentro. La escritura me transforma según la voracidad de sus apetitos, convirtiéndome en el dictado de sus deseos. Un día de estos le construiré una trampa mortal. El poema con 2 ruedas dentadas girando sobre un molino de piedra, tan enorme que lo aplaste en mi cuarto sin ninguna misericordia. Una vez se apruebe su muerte en los periódicos, por fin me habré vengado de todos los libros que escribí como trincheras para salvarme de sus nocturnas cacerías. Bueno, entonces yo creo que leyéndolo ahora, yo no sé hasta qué medida uno mismo puede ser intérprete de sus propios textos, pero yo creo que sí. Yo creo que uno puede saltar de la escritura como autor al comentario como lector. Creo que esta forma de, este salto es necesario para la creación y nos forma también en el espíritu autocrítico. La poesía sabemos que tiene múltiples interpretaciones, ¿cierto? Eso dicen los que saben, los de la semiótica. Y yo creo que este texto lo viví, ¿cierto? Fue un momento, fue una vivencia, fue un sueño despierto. Creo que toda escritura es un sueño despierto. Y es precisamente esa lucha con ese animal que es el poema mismo, que es la poesía misma que uno crea, tal vez la poesía de la que uno se hastía también, ¿cierto? Tal vez la poesía que se alimenta de uno mismo, tal vez uno se convierte en víctima de ella, es tal vez como esa vivencia, porque a veces me despierto con deseos de no volver a escribir. ¿Qué días dije que no quería volver a escribir? Yo para qué escribo poesías, hay tantos poetas, uno se encuentra con una cantidad de muy buenos poetas y de libros. Y una vez me levanté con los deseos de no escribir, pero seguí escribiendo, ¿no? Yo creo que ese animal de los dictados, ese animal interior, es el animal que te
que te da también la escritura, que te da la vida y la muerte a la vez, porque ya hay una lucha y una batalla permanente. Creo que es con el hacer permanente de la creación. Entonces, de esa manera intencionada también quise escribir este drama interior con ese animal que es la creación misma, tal vez. Muchas gracias, Nelson. No sé si quedó algo ahí pendiente en las preguntas, Andrés. No, y tal vez, aunque se resuelve un poco, pero esa referencia a la tradición o la tradición que hace por lo menos Nelson en su propia obra, esa mención a otras voces, cuánto condicionan o permiten alguna libertad, conviven o también son tensión, porque es un gran abanico de voces que aparece ahí en tu poesía, Nelson. Bueno, yo digo que sí, a mí me gusta mucho el juego, ¿cierto? La concepción de la creación o de la literatura como juego y un juego también responsable, ¿cierto? Y un juego, ese juego precisamente de la otredad, ese juego de comunión con los otros, ese juego de escribir sobre la conciencia de los otros, ese juego, digamos, que te da la posibilidad como de habitar también al otro. Me gusta hacerlo porque es algo en donde me siento, digamos, feliz, en donde me siento cómodo, contento haciéndolo. Entonces, ese juego de desdoblamientos lo hago a lo largo de varios libros, pero como te conté hace rato, está, digamos, concentrado en un solo libro que se llama Reseñas. Entonces, en esta reseña lo que hago es reseñar ciertos poemas o ciertos autores y un poco entrar en juego con ellos. Creo que con esto cerré ya esa búsqueda que es ese juego de entrar y salir al mundo, a la interioridad de los otros. Nelson, muchas gracias. Ya para ir cerrando y no abusar aquí de tu presencia ni de tu palabra, pues nos quedan muchísimos temas para conversar sobre tu escritura, pero yo no quisiera dejar pasar uno que sin duda está muy presente, que tus lectores hemos celebrado y que en la reflexión, conversando contigo, pues esa palabra juego nos ayuda ya a dimensionar de alguna manera y es el diálogo con los pintores o con la pintura. ¿Sí? En particular, tres de ellos, a cada uno le has dedicado un libro, Surgidos de la Luz, un libro dedicado, o por lo menos en diálogo directo, con Van Gogh, Bajo el brillo de la luna, con Edvard Munch, y por último, bueno, no los dije en el orden cronológico, pero están los tres libros, y La Quinta del Sordo, dedicado a Francisco de Goya y Lucientes. Quisiera, Nelson, que nos contaras un poco por qué esos tres pintores en particular, sé que no son los únicos, así como lo mencionaba Andrés hace un momento, tu poesía está cargada de nombres de poetas y escritores, que yo creo que si uno se quiere hacer una lectura, una antología, una selección necesaria, creo que podría tomar esos nombres e ir a buscarlos y leerlos en complicidad con las menciones que haces en tu escritura. Pero entonces, insisto, también están esos pintores. Tus libros sobre esos pintores no hacen las veces de un ejercicio de interpretación poética, creo que eso ya sería otra cosa, sino que hay un diálogo, como tú lo mencionas, también un juego directo, ¿no? Es decir, un juego que propones tú como poeta con esos pintores, pero que uno como lector también se dispone a ese mismo juego. Y lo digo es por la recreación o por la invención que hay de cartas, de diarios, de tomar prestadas voces. Cuéntanos un poco, Nelson, de esos tres libros. Sí, mira, yo pienso que
Una de las cosas que yo cuestiono también desde el pensamiento poético y de la escritura es el concepto de la originalidad. Yo creo que vivimos en el campo de la creación, en un mundo de préstamos, por donde tú quieras mirar, ¿no? En el campo de la pintura, en el campo de la novela, en el campo incluso de la poesía. Nadie inaugura un mundo nuevo, ¿cierto? El lenguaje lo que está hecho es para doblarse y desdoblarse como una pieza. Y yo soy muy fácil y muy bueno para dejarme habitar por otros, para dejarme poseer por otras voces. Me gusta y me siento cómodo. Yo cuando empecé, y tal vez por eso me gusta escribir sobre estos otros, sobre estos pintores, primero empiezo sintiendo los seres muy cercanos, empiezo sintiéndolos como dentro de mí, como si ellos hablaran, digamos, por mi boca. Lo primero que hago es interiorizar su mundo, y ese mundo que interiorizo es el mundo precisamente de sus pinturas, pero no para, en el poema que escribo, hacer una mímesis o una copia de sus cuadros, sino creo que lo que hago es mucho más narrativo. Y me gustan estos pintores porque me gusta lo convulso, me gusta lo dramático, me gusta el movimiento, me gusta ese movimiento dramático que debe tener, digamos, el arte y la literatura. De pronto no escribiría sobre un pintor impresionista, un Manet, un Monet, escribiría más sobre un pintor lleno de un mundo interior que simboliza, digamos, que se simbolizan en sus cuadros y también en su vida. Y además porque estos pintores para mí no son pintores eruditos, yo creo que Goya, ¿cierto? Con sus obras negras, con sus grabados, no fue un poeta erudito. Edvard Munch pintando la guerra, pintando la enfermedad, pintando el dolor, el sufrimiento humano, esos autorretratos en donde está la condición humana. Eh, y fue lo que me encantó, digamos, de estos pintores, de tal suerte que no tuve que estudiarlos a profundidad, ni estudiar crítica de arte a profundidad. Simplemente me dejé impresionar por estas imágenes y fui narrando un poco a partir de estos libros mis propios textos. Dije que no volvería a escribir nunca sobre pintores, que ya era suficiente, pero me atrapó otra vez la idea. Y ahora terminé un libro sobre Peter Bruegel, el viejo, el pintor flamenco del siglo XVI, que es un pintor mucho más cercano a lo popular, a lo grotesco, y desde luego con otros registros y otros elementos del lenguaje muy distintos. Y ya aquí no volvería a mencionar a los pintores. Muchas gracias, Nelson. No sé si Andrés tiene alguna pregunta sobre estos libros. Tal vez un poco invitar a Nelson a una lectura, no sé si debe compartir algunos de estos poemas a propósito, por eso alguno de esos inéditos. Ah, pero inéditos, no, aquí no tengo inéditos de Bruegel, no tengo, no tengo. No tengo ese libro aquí a la mano, el que mencioné de Bruegel, que es inédito. Pero si te parece, Nelson, podríamos entonces ir cerrando. Si te animas a leernos un par de poemas de cada uno de estos libros. Sí, Es sobre los poetas, ¿no? de los pintores. Sobre los pintores, sí. Bueno, aquí hay uno de bajo el brillo de la luna. Edvard Munch pintó retratos y autorretratos y a partir de aquí tomé el nombre de algunos de esos autorretratos para escribir estos textos. Este se titula Jacobsen, que fue su médico. Es en prosa. Yo, el doctor Jacobsen, curo la depresión de todo Copenhague. Asisto al pintor que parece haberse encerrado en la oscuridad más aterradora de sí mismo.
El ruido aparatoso de su caída, con todos los utensilios de su gloria, debo recoger y volver a poner en su lugar. Para que esto ocurra, me convertiré en él. Ser otro es una tarea infame, pero solo así podré salvar al artista de la inutilidad, de no ser gerente de un banco de Noruega o comerciante de autos en Ámsterdam. En las noches, el brillo de la luna se filtra por la ventana del cuarto hasta el lecho donde lleva varios meses delirando. Se le oye conversar con la visitante, confesarle su obsesión por la muerte. Con sus dedos temblorosos, en la ventana le acaricia los cabellos a la iluminada alcahueta del cielo. Eso lo sabe todo Oslo y esa leyenda le ha merecido la fama. Mi trabajo como psiquiatra de este hospital consiste en pintar de blanco la puerta del paraíso. Solo así podré llegar hasta el fondo del alma de los enfermos. En ese fondo se me aparece Edvard Munch dibujando una luna y mientras lo hace, vistiendo sus nervios con pociones de bromuro y fuertes shock que aplico a su conciencia. En la medida en que le espanto a los fantasmas, le desdibujo la luna, borro la blanca puerta del paraíso, luego le desvanezco su traje negro. Finalmente le borro el título al cuadro, Melancolía. Al poco tiempo apareció un escrito anónimo en la portada de un diario de cristianía que en su cierre dice: a 6 meses del pintor haber abandonado la clínica, en sus cuadros nunca más volvió a asomarse la luna. Triste desprestigio de los psiquiatras. Gracias, Nelson, por esa lectura. Y quizá aquí retomando una pregunta final, el interno, eh, la imagen como principio de creación. ¿Cómo va cambiando esa imagen en tu proceso creativo, Nelson? O si a veces la imagen no alcanza a llegar al poema y se queda en ese impulso inicial y termina fracasando. Sí, yo pienso que la imagen tiene un gran trabajo de la poesía, porque como tal la imagen es el producto de la imaginación. Pero yo pienso que esa imagen, para que sea imagen poética, tiene también que ser una imagen que debe aludir a algo más allá de ella misma, debe aportar un significado, además de ser la imagen bella, ¿cierto? Que tiene que ser bella por sí, pero el gran peligro de la imagen está simplemente cuando se queda en ese resplandor, cuando se queda en esa belleza autocontemplándose y no va más allá de comunicar un estado, un mensaje, una forma de pensamiento, una forma, digamos, también de evocación, tanto en quien escribe el poema como en los lectores. Nelson, para cerrar por mi parte, ¿qué espera Nelson Romero Guzmán de un posible lector o una posible lectora? Yo pienso que el lector se encuentre ¿O con no el pensás en texto. eso cuando escribí? Sí, yo también pienso en el lector. Sería muy egoísta pensar en mí mismo, ¿cierto? Si la poesía es lenguaje, el lenguaje puede ser leído en cualquier momento por otro, o simplemente porque publicamos, ¿cierto? No podemos entrar en esa contradicción. Pero yo pienso que yo escribo también para los lectores en el sentido de que cuando un lector lee un poema es como si lo hubiera escrito él. Ojalá uno pudiera lograr eso, ¿no? Como si él hubiera escrito ese poema. Y de esta manera escribir también es un reto, ¿no? Porque es escribir también para los otros. Nelson, muchas gracias. Yo te invito ya para cerrar a que nos leas un poema de La Quinta del Sordo.
Si te parece, puede ser el poema que le da inicio al libro, El que cultiva flores en las tinieblas. Vamos entonces a leer ese poema, El que cultiva, de la Quinta del Sordo. El que cultiva flores en las tinieblas. Ese hombre, ¿qué hace cultivando flores en las tinieblas? Por maldición no está ahí. No es tampoco ningún torturado consigo mismo, ni está obligado a maravillarnos. Trabaja para que el mundo sea menos vidrio. Dejémoslo debatirse en las tinieblas y nunca luchemos por entenderlo. No vayamos a borrarle su nublado. Sus manos libres trabajan, no importa si es el color. Él no está ahí por obligación. Dejémoslo en su escenario de sombras, pero existiendo de su propia luz, y nunca lo rebajemos a nuestro desprecio. No sabemos si acaso somos algunos de los huéspedes de su obra, y aún nos atrevemos a preguntar de nuevo, ese hombre, ¿qué hace cultivando flores en las tinieblas? Nelson, muchísimas gracias nuevamente por tu compañía, por tu palabra. Muchas gracias, Luis Arturo, y muchas gracias, Andrés, por haberme invitado, digamos, a este espacio tan bonito, en este conversatorio tan agradable que me ayuda también a encontrarme conmigo mismo, y sobre todo a encontrarme también con ustedes, ¿cierto? Y gracias. La imagen de Andrés está congelada y me dice por el interno que tiene problemas con la conexión. Ahí volvió Andrés. Bueno, con las quejas de estos tiempos también. Agradecimiento a Nelson por su voz, por su compañía, sus reflexiones y obviamente su guía y bueno, y a Luis por esta posibilidad. Bueno, reitero mis agradecimientos, Andrés, Luis Arturo, por el espacio. A ti, Nelson, por la compañía y bueno, por poner presente tu poesía cada vez más necesaria para nosotros, tus lectores, para los lectores nuevos que vienen y que este espacio se preste para eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, así sea. Hasta una próxima, Nelson, un Bueno. fuerte abrazo. Igualmente para Andrés también, muchas gracias, un abrazo.